A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está César Arteaga y frente a los micrófonos, como siempre, Argenis Barreto. Los saludo a nombre de todo el equipo. Comenzamos este compacto informativo destacando que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que había superado el COVID-19. Mediante un mensaje a través de las redes sociales, el mandatario indicó que había salido negativo a la prueba del coronavirus, enfermedad que fue anunciada el pasado 27 de marzo. Quiero anunciarles que hoy he dado negativo a la prueba de COVID-19. Ya estoy recuperado, dijo Guaidó en un mensaje publicado en Twitter. Asimismo, Guaidó insistió en que se debe dejar a un lado la política y poner en marcha un plan de vacunación. Por otro lado, el ministro del régimen, Freddy Ñáñez, anunció que se registraron en Venezuela 1.425 nuevos casos de COVID-19 y 16 personas fallecidas. Ñáñez detalló que los estados con más casos son Carabobo con 243, Caracas 228, Yaracuy 183, Miranda 166, La Guaira 153, Sucre 103 y Bolívar 101. Entre las cifras de fallecidos por COVID-19 que se registraron este lunes se encuentran el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos. El gremio de la salud lamentó su partida y exigen al régimen de Maduro priorizar la vacunación a los médicos. Entre tanto, el cantautor venezolano Henry Augusto Stephen Pierre también perdió la batalla ante la COVID-19 este lunes, tras permanecer hospitalizado por esta enfermedad. Stephen estaba ingresado en el Hospital Militar de Caracas desde el pasado 1 de abril, de acuerdo con los reportes de medios locales, luego de que su nivel de oxígeno en sangre cayera por debajo del 80%. Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, Juan Velasco, cuestionó las políticas que ha venido utilizando el régimen de Maduro ante la pandemia y lo responsabilizó de esta nueva ola de COVID-19 que se está registrando en el país. Y esto es algo que se viene revisando y evaluando desde el inicio de la pandemia, cuando ellos de manera irresponsable, como siempre se ha caracterizado este régimen, actúan con medidas que son con actitudes refractarias para corregir, para enmendar, y conductas improvisadas por completo, sin ningún tipo de soporte y evidencia que demuestran que poco tiene interés el régimen de aplicar objetivos sanitarios. Y cuando vemos entonces que lo que hacen es utilizar la emergencia de salud, es utilizada con fines más que todo políticos, para inmovilización y control social de la población. Entonces, lamentablemente vemos que no hay ningún tipo de capacidad ni tienen ningún tipo de respuesta ante el COVID, y la pandemia en Venezuela en este momento es incontrolable. El uso de esas conductas improvisadas sin criterios sanitarios claramente te evidencia que estamos bajo una farsa. El médico traumatólogo Juan Velasco afirmó que las cifras de pacientes con coronavirus en el país que ofrece la administración de Maduro son falsas y que existe un subregistro muy grande. Además, aseveró que hay un déficit en las pruebas PCR. Y en este momento lo que está estallándole en la cara la realidad del COVID-19. Ellos venían escondiendo informaciones manipuladas y ahora no le ha quedado nada que otro camino que dar a conocer, y con mucha opacidad, por cierto, algunos resultados de lo poco que hay en un sistema de salud pública que está colapsado, que el único instituto que está en este momento realizando las pruebas PCR es el Instituto Rafael Rangel, está centralizado, y ahí los equipos están completamente colapsados. Nosotros desde el año pasado
venimos revisando y Venezuela es el peor país de la región con capacidad diagnóstica en pruebas PCR, las cuales no se están realizando. Y eso es un sufrimiento que tienen los estados, las provincias, cuando tú logras ver que aquí mueren a diario pacientes en los hospitales, en el caso del Zulia, que los hospitales están completamente desasistidos, no tienen capacidad para atender a los pacientes. Por su parte, médicos del estado Carabobo exhortan a las autoridades a prestar más atención a la crisis sanitaria ante esta pandemia, ya que, según datos extraoficiales, se han registrado más de 30 galenos fallecidos por COVID-19 en esta entidad. Posición y todos los recursos posibles hoy día para salvar vidas. Ese es el llamado que estamos haciendo, que se nos mejoren nuestras condiciones de trabajo, todo lo que es el déficit de profesionales, las carencias de insumos, mayor dotación, mayor recursos, que se nos coloque un transporte a la brevedad posible y que se revisen todas las políticas para insistir que debe haber mayores recursos para atender a nuestros usuarios, a nuestras personas enfermas. El director del Hospital Central de San Cristóbal, Regulo Lobo, en el estado Táchira, informó que hasta el momento no han ingresado pacientes con la nueva variante brasileña y que son pocos los pacientes hospitalizados por COVID-19. Yo hasta ayer solamente hay hospitalizados 10 pacientes, ¿verdad? Pero estos 10 pacientes están en una fase de recuperación, no de gravedad. El director. En otras noticias, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, se refirió este lunes a los hechos en el estado Apure y aseguró que en las últimas horas fallecieron 9 guerrilleros. Tenemos 8 pérdidas de compañeros. La acción de estas minas también han afectado medios terrestres. Hay 34 heridos, 33 personas detenidas y hemos desactivado 16 dispositivos en La Victoria, señaló mediante una rueda de prensa. Asimismo, mencionó que los funcionarios venezolanos han desactivado 7 minas antipersonas y se han identificado otras 6 en el propio territorio del estado Apure. Constantemente estamos adecuando y revisando nuestras tácticas para enfrentarnos a los grupos irregulares armados, agregó. Por su parte, la Fundación Fundaredes denunció que en 19 estados del país hay presencia de diversos grupos guerrilleros. De las organizaciones de crimen organizado que más se han extendido por el territorio nacional son las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. De acuerdo con la información de la ONG, los estados con presencia de los grupos guerrilleros son Táchira, Apure, Zulia, Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Falcón, Carabobo, Portuguesa, Aragua, Guárico, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Delta Macuro, Yaracuy, Amazonas y Caracas. Pasamos a la materia económica. El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, advirtió que se ha retrocedido más de 50 años en materia agroalimentaria y afirmó que las cosechas de 2020 son parecidas a las de 1970 y que parte de esta situación son las malas políticas del Estado y la escasez de gasoil. Es lamentable, esta crisis vino por culpa de la mala gestión del gobierno nacional, por culpa del Ministerio de Agricultura, por culpa de Agropatria. Prácticamente ellos monopolizaron todo lo que era la importación de los insumos y prácticamente se lo entregaban a las personas que ellos querían, a los grupos de poder que ellos querían, dejando prácticamente a casi todos los productores sin los insumos. Vimos que el maíz apenas logramos sembrar unas 150.000 hectáreas en arroz el año pasado, ni siquiera llegamos a 60.000 hectáreas, caña de azúcar, tal vez unas 45.000 hectáreas. Vemos que en café, me preguntan mucho, en café, sí, en el café creo que retrocedimos hasta el año 1910, 1920.
tenemos productores que a lo mejor van a necesitar entre 1.000 y 1.500 litros diarios de combustible gasoil y le van a entregar a lo mejor 200 litros semanales. Eso es una paralización que vamos a tener. Fuentes diplomáticas del gobierno de España aseguraron al diario Voz Populi que ese país tiene más de un mes intentando que el régimen de Nicolás Maduro normalice las conexiones de las aerolíneas Iberia y Air Europa con Venezuela y que no solo dé prioridad a Plus Ultra. España pidió el 23 de febrero pasado, a través de una nota verbal, que se normalizaran las conexiones aéreas luego de que las autoridades chavistas autorizaron vuelos comerciales con países como México, República Dominicana, Panamá, Turquía y Bolivia. Y los migrantes venezolanos residentes en República Dominicana ya pueden iniciar los trámites para su regularización. Así lo informó Enrique García, director del Departamento de Migración de República Dominicana, en una entrevista para el medio Diario Libre. El 5 de abril comenzó el proceso digital para la regularización de migrantes venezolanos, quienes podrán optar por un carnet de no residente que les permita trabajar y vivir en el país de manera legal. En palabras de García, son más de 100.000 los venezolanos que residen en República Dominicana y como no tienen un estatus legal, no pueden obtener una cuenta bancaria ni trabajar porque no tienen documentos. Vamos ahora a una pausa para publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que este martes se registran largas colas en uno de los vacunódromos más grandes del país, donde se esperan que sean inmunizadas contra el COVID-19 miles de personas con vacunas de Pfizer y Moderna, ya que los franceses aún tienen temor de ser vacunados con las de AstraZeneca. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Ante la vacuna de AstraZeneca son conocidas. El fin de semana al norte, 1 millar de dosis no fueron utilizadas porque las personas rechazaron aplicársela. En Calais solo se presentaron 200 de las 300 personas que habían tomado una cita para recibir esa vacuna. Los casos de trombosis atípica, ínfimos con respecto a los millones de vacunados, disuaden a algunos. Menos conocidas, en cambio, son las reticencias ante la vacuna Moderna.
Esto es lo que se ha constatado en el vacunódromo de Saint-Denis a partir de las solicitudes por Internet. Las citas para las vacunas de Pfizer-BioNTech están llenas. En cambio, quedan muchos puestos para las de Moderna. Es como si esta vacuna sufriera también un déficit de popularidad. Y sin embargo, la eficacia de las dos, basada en el ARN mensajero, es comparable. Parece que los franceses solo quisieran vacunarse con la de Pfizer-BioNTech, lo que sería un problema adicional para las autoridades sanitarias. Entre tanto, Brasil alcanzó este lunes los 20 millones de personas con la primera dosis de la vacuna de COVID-19, lo que supone el 9,46% de la población total, en momentos en que el país afronta la peor fase de la pandemia del coronavirus. En las últimas 24 horas fueron aplicadas 755.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el país, donde por el momento solo se inocula la fórmula del laboratorio chino Sinovac y la desarrollada en conjunto por la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Entre tanto, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que su país no tendrá una conversación ni directa ni indirectamente con los estadounidenses en Viena, a pesar de que las 5 naciones restantes que firmaron el acuerdo nuclear de 2015 se habían ofrecido como mediadoras para intentar que Estados Unidos vuelva al acuerdo y que Irán cumpla otra vez con los límites de producción nuclear. Los detalles en el siguiente reporte. La administración Biden acude a las negociaciones que arrancan en Viena, pero no estará en la misma mesa que Teherán y serán los europeos los que actúen como intermediarios entre las dos partes con la esperanza de lograr resultados concretos tras un compás de espera de 2 meses. El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que su país no tendrá una conversación ni directa ni indirectamente con los estadounidenses en Viena. Ahora bien, en este complejo rompecabezas diplomático, los pequeños gestos valen oro. Irán ya ha aceptado un primer encuentro con técnicos internacionales sobre trazas de uranio en 2 plantas no declaradas y, según la prensa iraní, el presidente Rouhani habría dado orden de suspender la producción de uranio en la planta de Isfahan. Pero si no se retiran las medidas punitivas que Trump estableció en 2018 y que asfixian su economía, Irán no quiere comprometerse de nuevo con los términos del acuerdo. Las reuniones de expertos se prolongarán varias semanas y algunos analistas consideran un éxito avanzar en dichos gestos. Washington podría facilitar la ayuda humanitaria, medicamentos y equipos médicos en particular, mientras que Teherán podría rebajar su tasa de enriquecimiento de uranio. Las autoridades bangladesíes anunciaron este martes que localizaron otros 5 cuerpos de pasajeros del barco hundido el domingo en un río cerca de Dhaka, elevando el total de muertos a 34, mientras continúa la búsqueda de 2 desaparecidos. Además, se ha denunciado la desaparición de 2 personas más, aunque se trata de una suposición de los familiares tras no poderse comunicar con ellos, por lo que no es seguro que se encontrasen en el barco siniestrado. Continuamos con las noticias deportivas. El bateador estadounidense Giancarlo Stanton pegó un grand slam sobre el bullpen del equipo visitante que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo del estadio a unos 144 metros de distancia del plato y lideró la ofensiva de los Yankees de Nueva York, que ganaron por blanqueada de carreras 7-0 a los Orioles de Baltimore. Stanton se enredó con una recta de 148 kilómetros por hora y la depositó a una zona de fanáticos llamada Frank's Red Hot Terrace, para el cuadrangular más largo de la naciente temporada de las Grandes Ligas y el 8º Grand Slam de su carrera. Pasamos al fútbol. Con un solitario gol sobre la campaña del francés Ousmane Dembélé, el Fútbol Club Barcelona derrotó al Valladolid para colocarse a un solo punto del líder de la Liga, Atlético de Madrid, este lunes en la jornada 29 del Campeonato Español. Tras un centro desde la derecha del holandés Frenkie de Jong, el uruguayo Ronald Araujo con la cabeza dejó la pelota en el segundo palo para que Dembélé anotara de vuelta al tanto que decidió el partido. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.